Hermanos, y cuando mi hija estaba pasando en esa etapa difícil, vive Dios en cuya presencia estoy, ya no predicaba la palabra con autoridad, ya no reprendía el pecado. ¿Por qué? Porque yo sabía que el pecado estaba dentro de la casa. Conozco un hombre en la Biblia, un sacerdote llamado Elí. ¿Sabe por qué Elí ya no hablaba la palabra? ¿Sabe por qué la palabra estaba escaseando? Porque los mismos hijos de Elí se habían vuelto unos cochinos y estaban viviendo en el palacio del rey. Y es que mientras el pecado no entre a tu casa, tú tienes la autoridad y la solvencia de predicar tu palabra. Pero si el pecado entró a tu casa, ya no puedes predicar, porque el primero que va a salir corregido va a ser usted de la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Alcahuetería. Alcahuetería. Porque hay tatas que prefieren hacerse al pecado de sus hijos antes que sacar el pecado de su casa. Y todavía dicen, pero mire, el hijo pródigo lo recibió el papá. Sí, pero no sea sinvergüenza en tomar textos de la Biblia que le convienen, hombre. Es cierto, el hijo pródigo regresó, sí regresó, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se perdió el hijo pródigo? ¿Adentro de la casa o afuera? ¿Dónde están perdidos tus hijos? ¿Adentro o afuera? Te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Dónde se perdió el hijo pródigo? ¿Adentro de casa o fuera de la casa? Ahora te hago la pregunta, tus hijos perdidos, ¿dónde están perdidos? ¿Adentro de tu casa o fuera de la casa? Pero no solo eso, regresó el hijo pródigo, sí señor, pero pregunto, ¿lo recibió el padre? Sí señor, pero lo metió así como venía dentro de su casa. Ahí está el clavo. Porque antes de meterlo a su casa, en la puerta le quitó la ropa sucia que traía. Porque esa ropa, según 22 de Apocalipsis, representa la santidad. Y es que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que el hijo entró a la casa, pero sujeto a la palabra, viviendo la palabra. ¿Qué más hizo el padre con el hijo pródigo? Antes de meterlo a su casa, le quitó los zapatos y le puso calzado nuevo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué representa el calzado? Según Efesios capítulo 6, el calzado es el apresto del evangelio. En otras palabras, el tata le está diciendo al hijo, si vas a entrar a la casa, vas a entrar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. 3. ¿Qué más hizo el padre con el hijo pródigo? Antes de meterlo, le puso un anillo en la mano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué representa ese anillo? Según la Biblia, autoridad y compromiso. Ahora sí, le quitó los zapatos, le pone zapatos, le pone anillo, le pone la ropa. ¿Qué dijo el padre? Hagamos fiesta. Hoy los tatas están haciendo fiesta con sus hijos muertos espiritual adentro de su casa. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano que corrija su casa si la tuya está peor? Se va a cumplir lo que dijo Cristo en el capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Hay una profecía que Cristo se la dijo a sus discípulos y que se cumplió en el año 33 después de la muerte y la resurrección de Cristo, a los 40 días después que Cristo fue ascendido al cielo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice su Biblia, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Primero,
¿dónde? Jerusalén, después en Judea, después Samaria, después hasta lo último de la tierra. Primero, Jerusalén. Segundo, Judea. Tercero, Samaria. Cuarto, hasta lo último de la tierra. Mire, pero mire para acá. Primero, Jerusalén. Segundo, Judea. Tercero, Samaria. Cuarto, lo último de la tierra. ¿Dónde tenemos que dar testimonio primeramente? Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Lugar de habitación. Jerusalén significa casa. Por eso Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes también. ¿Y cómo se llama esa casa que Cristo fue a preparar? La Nueva Jerusalén, porque Jerusalén significa lugar de habitación. Cuando Dios está diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, me está diciendo: en mi casa. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí está el problema, que la gente quiere ser testigo, quiere dar testimonio hasta lo último de la tierra, aunque en su casa esté patas arriba. Primero es Jerusalén, no es lo último de la tierra. Primero Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Casa. ¿Qué significa Judea? Judea es el pueblo judío. ¿Y quién es el pueblo judío de manera espiritual ahora en tiempo? La iglesia. O sea, testimonio primero en la casa, segundo en la iglesia. Samaria, los amigos. Lo último de la tierra, otro país. No puedo yo ir a otro país a dar testimonio que Dios cambia cuando mi casa está patas arriba. No puedo ir yo con el vecino a decirle que Dios transforma cuando mis hijos son los marihuanos de la colonia. No se puede. Está bien si tu hijo es un marihuano, tu hija es una prostituta, pero por lo menos vive fuera de tu casa y no estás contemplando el pecado adentro de tu casa. Todos los hijos en la Biblia, la mayor parte se echaron a perder. Los hijos de David, Amón, Absalón, corrompidos, pero por lo menos fueron cuando ya estaban viejos y no dentro de la casa, afuera de la casa. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo que está pasando es que el pastor, el predicador, el evangelista, el ministro anda queriendo transformar vidas ajenas cuando ni la de él ha sido cambiada. Porque hay mujeres que en la iglesia son unas cristianas humildes, pero en su casa todavía sartenean al marido. Hay hombres que en la casa son diáconos, maestros, evangelistas, pero en su casa todavía le pegan un sacón de aire a su esposa. No, por eso Dios le dijo a Ezequías: arregla tu casa, arregla tu casa. Creo, no sé si todavía sale ese programa, pero no sé si sale o salía aquel programa que se llamaba Lo que callan las mujeres. No sé si sale o salía. De hecho, ya tiene años que no veo televisión, hermano. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que hay mujeres, esposas de líderes que están callando un montón de cosas en la iglesia. Porque hay líderes que todavía le pegan a su esposa. Hay líderes que todavía golpean a su mujer. Hay líderes que todavía maltratan a sus esposas. Pero cuando vienen a la iglesia, vienen entacuchados, encorbatados. A ustedes les dijo Cristo: sepulcro blanqueado, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Ya me imagino después de este mensaje, montón de endemoniados va de comentar en el teléfono: ¿por qué no me lo dicen en mi cara? Así como yo le estoy diciendo sus verdades en su cara, dígamelo usted en mi cara. No pretendas ser luz en la iglesia y en tu casa eres oscuridad. No se puede. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué testimonio estás dando en tu casa? ¿Qué testimonio da tu familia?
Todos se quedan a la expectativa, sí. Dijo una señora: yo fui a la campaña, pensé que el Señor me iba a hablar. Ya le está hablando, señora. Arregla tu casa. Es que no se puede, iglesia amada. Tenemos que ser testigos en nuestra casa, que nuestros hijos, nuestra familia dé testimonio que Dios cambia, para que cuando tú te pares en un púlpito o te pares a predicar, no tendrás cola que te pise. Nadie te va a señalar. ¿Por qué? Porque tú estás íntegro delante de Dios. Señora, primero su casa. Atienda a su marido. Después vaya a aconsejar otros matrimonios, porque ahorita hay mujeres que ya no quieren ni atender a sus esposos. Pero allá afuera andan restaurando matrimonio, aconsejando matrimonio. Y cuando su esposo las quiere abrazar en la noche: quítate de aquí, mañoso, solo caliente te mantienes. Mujeres que ya no atienden a sus maridos. Por eso dice Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 4, que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que para eso se le dio a la esposa, para que atienda al esposo. Hombres que también ya no atienden a sus esposas, allá con sus amigos Coca-Cola, Jumbo, hamburguesas, taco, pizza, y cuando su niño le pide un quetzal, un coscorrón le pega. No, mijo, primero la casa. Primero la casa. ¿Cómo es que con tus camaradas Coca-Cola, Jumbo, pizza, hamburguesa, y tus pobres niños todos peludos, todos moquientos, todos sucios? Arregla tu casa. Sé luz en tu casa. No se puede, hermano. Para que tú señales un pecado, tienes que pararte en el espejo, que ese pecado no esté dentro de ti. Porque si no, se va a cumplir lo que dijo Pablo: tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que hurtar, y tú mismo estás hurtando. Tú que dices que no hay que adulterar, y tú mismo estás adulterando. Tú que dices que no hay que hacer cierta cosa, y tú mismo lo haces. Yo sé que aquí hay mujeres que necesitan arreglar su casa. Mija, tú que no quieres ese hombre casarse contigo, tú tienes que tomar una buena decisión. Tú tienes que tomar una buena decisión. Arreglas tu casa el día de hoy. O sigues con ese hombre mañoso, sinvergüenza, endemoniado, o le pones un alto a ese hombre y te vas para bautizarse y servirle a Cristo Jesús. Pero tú no puedes estar con ese cochino que no quiere nada con Dios. 2, si el hombre con el que ahorita está viviendo está casado, mija, ese hombre no te conviene. Ese hombre está casado y la Biblia le llama adulterio. Y aunque tu pastor te asolape el pecado, aunque tu pastor te diga cosas bonitas, Dios dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y es que ese es el problema que ahorita tenemos en los altares. Hombres que la mujer que tienen no es su esposa, se casaron con una y están viviendo con otra y están en los altares. No, arregle su casa. Así no se vale. Arregla tu casa. Le voy a dar una razón y ya voy terminando. ¿Cuál es el problema que nos está pasando a nosotros los pastores? Me incluyo. ¿Cuál es el problema que nos está pasando? Que nos hemos dedicado a cuidar la obra de Dios. Nos hemos dedicado a cuidar la iglesia, pero estamos descuidando a nuestra familia. Predicador, varón, mujer, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu hijo, al mayor de edad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo: ánimo, campeón, vamos, te amo, te quiero mucho? ¿Cuándo? ¿Verdad que te gusta andar abrazando niños que no son tuyos? ¿Por qué no abrazas al tuyo? ¿Te gusta andar abrazando hijos que no son tuyos? ¿Por qué no abrazas a los tuyos? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu hijo? Al mayor, no al chiquitín, porque el chiquitín a cada rato lo abrazas, lo besas y cuánta cosa. Pero ¿y a los grandes?
Pero aquí viene a hablar de amor. Ese amor dáselo a tus hijos. Ese amor hace falta en la casa. Ya van menos, amén. No le vayan a echar el clavo al pastor, hermanos. Mejor peleense con Dios, porque Dios fue el que le puso a él en el corazón y a la iglesia que nosotros estuviésemos. Y no se vaya a enojar. Dele gracias a Dios, porque Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si hoy llegó corrección a este lugar de Parramo, porque Dios ama este pueblo. Hay un pasaje, se lo quiero compartir. Acompáñeme, por favor. Cantares. Cantares está adelantito de, primero va a encontrar Proverbios, Eclesiastés, y después de Eclesiastés está Cantares. Cantares capítulo 1 versículo 6. Después de Eclesiastés. Cantares capítulo 1 versículo 6. Aquí está el problema en el cual estamos cayendo muchos ministros que nos hemos dedicado a cuidar la obra, pero estamos descuidando nuestra propia familia. Cantares capítulo 1 versículo 6. ¿Lo tiene? Y si no lo tiene, no se preocupe, pare las orejitas, por favor, después se lo doy. Dice la Biblia: no repares en que soy morena, porque el sol me miró y los hijos de mi madre se airaron contra mí. Ahí viene. ¿Qué dice? Me pusieron a guardar las viñas. ¿Y qué dice? Y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Por qué estás cuidando viña ajena? ¿Por qué estás cuidando familia ajena y la tuya no? ¿Por qué estás cuidando niños ajenos y los tuyos no? Vaya a ver la casa de la sierva. Está igual que su cabeza, toda despeinada, pero le gusta andar arreglando casas ajenas. Hay mujeres que no se mantienen en su casa por ir a barrer la casa de la vecina, por ir a trapear la casa de la vecina, aunque su casa está patas arriba igual que ella. ¿Qué está diciendo Salomón? Me pusieron a cuidar las viñas, las de manera general. Pero ¿cuál es el problema que él divisó? Pero la viña que era mía, no la cuidé. Eso está pasando hoy en día. Evangelistas que andan predicando allá afuera, dando amor en la calle, cuando ese amor hace falta en la casa. ¿Sabe qué es lo más triste? Que dejaron a sus propios hijos abandonados y hoy están manteniendo los que no son de ellos. Y si aquí hay un padrastro que está manteniendo hijos que no son de él, te felicito, mi estimado, porque son pocos hombres los que quieren cuidar niños que no son de él. ¿Cuál es el problema? Que descuides a los tuyos para cuidar los que no son tuyos. ¿Cuál es el problema ahora? Que tenemos gente viendo pecados ajenos, viendo errores ajenos. ¿Por qué no mira los de tu casa? ¿Por qué no mira? ¿Por qué cree que el pastor muchas veces no se atreve a reprender a ese montón de mujeres pintarrajeadas y pelonas y empantalonadas? Porque su esposa está peor. ¿Por qué el predicador no señala ese montón de mujeres sensuales, pintarrajeadas? ¿Por qué? Porque sus hijas están peor. Quiero terminar con este último versículo porque te dije que iba a ser breve. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4. Y nos vamos. Primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 4. ¿Lo tiene? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4. Dice la Biblia:
Que gobierne bien, ¿qué dice? Su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si no puedes con uno de tu casa, ¿cómo le quieres predicar a 50, 100? Si no puedes con ese chiquitín de tu casa, ¿cómo te quieres parar en un púlpito a querer corregir a 300 personas? No se puede. Que gobierne bien su casa. ¿Sabe qué es gobernar? ¿Sabe qué es gobernar? Tener mando o autoridad sobre aquello. Ese es el problema, que en la casa no mandan los tatas, mandan los hijos. Tanto así que si el tata no le da el teléfono al niño, el niño no deja de chillar. Te hace falta autoridad. Y siempre he puesto este ejemplo, mis estimados, siempre lo he puesto. Porque a veces cuando venimos en la calle, aunque cuando hay 2 policías en la calle y me hacen el alto, yo no paro, hermano. Porque está prohibido que usted pare cuando hayan 2, 3, 4 policías. Tienen que haber por lo menos 2 patrullas, señalización y la cuestión para que a usted lo puedan parar. Si no, no se pare. Y eso no hay ningún delito porque la ley así lo estipula en Guatemala. Pero cuando me hacen el alto, a veces cuando voy a México, a otros países y me hacen el alto, ok. ¿Sabe qué es lo que yo he aprendido de las autoridades? Que un policía no necesita gritarte, ni necesita hacer un escándalo. Solo te hace con la mano y tú te paras. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo la autoridad que hay dentro de esa persona. Así son nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando reconocen la autoridad, con una mirada que tú le hagas a tu hijo, esa mirada le está diciendo todo a tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque tu hijo está reconociendo que en ti hay autoridad. Y no necesita ser un gran hombrón. Lo que necesita es tener el Espíritu Santo de Dios para que tus hijos se sujeten a ti y para que tú tengas la autoridad en la casa. Nuestros viejos de antes no eran estudiados, no eran maestros ni bilingües, pero tenían lo más importante, que era autoridad en la casa. Mire cómo hacen berrinche los niños. Hasta que se le da el celular, el niño se calla. Ay, papá. A veces me ha molestado en la iglesia donde pastoreo, porque siempre vivo corrigiendo. Porque a los niños una vez les hablo y les hago con el dedo y los niños van corriendo a sentarse. Los tatas le están gritando a sus hijos, ni caso le hacen. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el tata quiere que sus hijos se sujeten a él, cuando él no se sujeta a Dios. Y las cosas no funcionan así. Que gobierne bien su casa. ¿Quién es el encargado de gobernar en la casa? Usted, papá. ¿Por qué deja que se meta la suegra? Vieja metiche, suegra, deje de estarse metiendo en la vida de los nietos. ¿Está oyendo, vieja metiche? ¿Está oyendo? Usted es el encargado de gobernar su casa. Porque a veces dice la señora: es que yo no le compré el pantalón a mi nena, fue la suegra, la abuela. Pues dígale a esa vieja metiche que es usted el que manda en la casa. Mire, ahorita para el 15 de septiembre, allá va a andar el niño del pastor, del evangelista, del maestro, tocando música mundana. ¿Cuál va a ser la excusa de la señora? Es que la abuela se lo compró. Es que el tío. Mire, si usted es de esos hombres que dice: es que el abuelo, a usted sí le cae bien, como decía mi abuelita, viejo calzonudo. Es que usted es el encargado de gobernar su casa. Hermano, esta semana lo he estado gritando, porque no se vale que los hijos de los cristianos van a andar para el 15 de septiembre tocando música mundana, bailando con música mundana y haciendo cuanta cosa en el mundo, cuando se sabe que son tus hijos. No, no se vale. Primero es tu casa, primero son tus hijos, primero tu familia y después
corrijamos a la gente. Hay padres que cuando le dan queja de sus hijos, oh, desgraciado, ¿cómo se mete con mi hijo? Mi hijo no se meta, mi hijo aquí. Deje de estar defendiendo a su hijo. ¿Sabe qué le he dicho a algunos hermanos en la iglesia donde yo pastoreo? Cuando me den queja de mis hijos, hasta les voy a pagar. ¿Y sabe por qué lo hago? Para que mis hijos tengan miedo y se den cuenta que no solo tienen que cuidarse de mí, sino de un montón de ojos. Pero eso sí, no por andar viendo la gente ajena vas a descuidar a los tuyos. Póngase de pies. Hace un tiempo atrás habían 2 pastores. Y eso no es una anécdota, es algo real. Y son mis vecinos, hermanos, son mis vecinos. Y un pastor, estaban platicando los 2 pastores. Y de repente llega su hijo del pastor, de uno de los pastores, pero andaba medio atarantado con su pantaloncito apretado, que parecía culebra parada con ese pantalón así, todo raro, hermano. Entonces el pastor empieza a decirle: ¿y ese es tu hijo? Y no le dice nada a tu hijo. ¿Qué no vas a corregir a tu hijo? El otro pastor nada más agachó el rostro y no dijo nada. Casualmente se presenta el hijo de este pastor que estaba regañando al otro pastor. Iba peor todavía, hermano, con el gran pelo que le llegaba hasta las nalgas. Peludo el ingrato. Y le dice el otro: ¿y ese quién es? Mi hijo. Hipócrita. Deja de estar viendo los errores ajenos si lo tienes en tu casa. No puedes decirle a tu vecino que corrija a su hijo si el tuyo está peor. A ver, si te pregunto, ¿dónde están tus hijos ahorita? ¿Los tienes ahí? ¿O se quedaron viendo el Chavo el 8? ¿O se quedaron jugando Free Fire? ¿Dónde están tus hijos? Mañana más marihuaneros, más delincuentes, más narcotraficantes. No vayas a culpar a nadie. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Yo sé que te quedas adolorido, pero dale gracias a Dios. Yo sé que estuvo fuerte esta palabra, pero es mejor que nos arda un momento la cara de vergüenza y que no vayamos a arder al infierno toda nuestra vida por seguir de sinvergüenzas. Dura es tu palabra, dijeron tus siervos, Padre. Dura es tu palabra. Pero gracias, porque al final he aprendido que debo de corregir mi propia casa, que debo de ver a mi propia familia, para que después con toda solvencia, autoridad, credibilidad y veracidad pueda pararme frente a mucha multitud, Dios mío. Gracias. Si alguno de tus hijos, Padre, tiene su familia desordenada, yo te pido que tengas misericordia y que le des la autoridad suficiente para que esos demonios se sujeten que están dentro de sus hijos y que puedan sujetarse a la voz de papá y de mamá. Gracias, Padre. Este ha sido una de las razones por qué tu verdadera palabra no se quiere predicar. Esta ha sido una de las verdaderas razones por qué la palabra se ha ido terminando en las congregaciones. Porque a mucho hombre le hace falta esa verdad, esa autoridad. Pero hoy nos has confrontado, hoy nos has hecho entender que debemos de gobernar nuestra propia casa, corregir nuestra propia casa, cuidar nuestra propia viña, arreglar nuestra propia casa, para que después podamos corregir pecados ajenos. No podría yo, Dios mío, pararme en este lugar a corregir a los jóvenes cuando los míos estuviesen perdidos. No tendría credibilidad, Dios mío, de corregir a un director de alabanza si yo como director estoy corrompido y negociando con tus alabanzas. No podría corregir a un pastor que se ha dejado vender y que por los diezmos ya no reprende si yo también estoy igual, Dios mío. Pero gracias porque nos has ayudado a mantenernos en la brecha y a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe, pureza. Así dice tu palabra. Bendiga al pastor,
12 años, Dios mío, donde ha reído y ha llorado. 12 años donde se ha mantenido. 12 años donde tus promesas han sido palpables. Bendiga a los pastores, las congregaciones, y vuélvenos con paz y bendición en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.